Bienvenidos una vez más a su programa favorito. Estoy muy contenta de volver a tener aquí a mis queridos expertos. Le damos la bienvenida a Angeli Lima, Dana Franco y Eduardo Tepole. Me da gusto que estén de nuevo, ya que esta vez hablaremos de temas muy interesantes y considero que también son muy importantes. Cualquier persona debería tener conocimiento de los siguientes temas a tratar. Claro, porque cada persona tiene un punto de vista diferente y estaría sumamente interesante que cada quien nos diera su opinión y tal vez hasta podemos armar un pequeño debate. Esa es una excelente idea. Me encantaría saber qué piensa cada uno de ustedes porque al tener diferentes opiniones abres más tu panorama. Estoy totalmente de acuerdo. Tania, dinos qué temas nos tienes preparados para el día de hoy. Mira, nuestro primer tema es demasiado importante y son los títulos de crédito. Como ya sabemos, nos estamos refiriendo a los cheques, pagarés y letras de cambio. Los títulos de crédito son demasiado usuales. Considero que todo el mundo los ocupa o los ha ocupado en algún momento. Tienes toda la razón, Tania, pero para que la gente que desconoce acerca de los títulos de crédito estaría bien dar una definición, su concepto y naturaleza. Muy importante ver sus características, ya que cada uno es diferente, al igual que su funcionamiento. Creo que todo lo que acabas de mencionar es bueno que se vea para comprender y aprender lo que no sabes de cada uno y en qué ayuda o qué los podemos ocupar. Cada uno es diferente y cada uno tendrá su propia forma de usarse. Mucha razón, Tania, y tener en cuenta que hay diferentes títulos de crédito. Como ya habíamos mencionado, está el cheque, el pagaré y la letra de cambio, y cada uno tiene acciones, obligaciones y bonos distintos que también veremos a continuación. Recalcar, estaremos tomando información de nuestra agenda mercantil en nuestra ley de títulos y operaciones de crédito, para que si hay una duda puedan consultarla, ya que estaremos mencionando artículos importantes. En estos temas tenemos que hablar también del endoso y del aval. Más adelante mencionaremos qué es cada uno, los tipos de endoso y las clases de avales. Después de hablar de los títulos de crédito, procederemos a comentar acerca de las operaciones de crédito, como el descuento y la cuenta de pago, el certificado de participación y sobre todo el crédito y su apertura. Nuevamente, como ya sabemos, todo lo que vamos a mencionar estará basado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Pero menos importante, estaremos viendo el tema de depósito mercantil, el depósito bancario y el depósito de mercancías en almacenes generales del depósito. Y como este tema es un poco desconocido para mucha gente, pues mencionaremos qué son, daremos un concepto de estos y qué nos sirven para nuestra vida cotidiana. Diga más, comencemos con este programa porque es algo amplio y quisiera abarcar todos los temas completamente bien, sin que nada nos haga falta. Y como ya habíamos dicho, quizá ampliarlo más hablando de todas las opiniones que cada uno de ustedes tienen para decirnos. Para dar inicio a este podcast iniciaremos con el tema títulos de crédito. Dana, ¿podrías darme la definición de título de crédito? Claro, Tania. Según el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, nos menciona que son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que ellos se consignan. Esto quiere decir que son documentos que nos sirven para identificar a quien tiene derecho a exigir la presentación que en ellos se consigna. Como bien sabemos, todo debe tener ciertas excepciones y estas nos las marca el artículo 8 de la misma ley. Este menciona, contra las acciones derivadas de un título de crédito, solo pueden oponerse las siguientes excepciones y defensas. 1. Las de incompetencia y falta de personalidad en el actor. 2. Las que se funden en el hecho de no haber sido el demandado quien firmó el documento. 3. Las de la falta de representación, de poder bastante o de facultades legales en quien suscribió el título nombre del demandado. Después de estas definiciones y teniendo un poco más claro qué son los títulos de crédito, daremos paso al concepto y naturaleza. Eduardo, ¿podrías hablar un poco más acerca de esto? Diciendo que los títulos de crédito son documentos ejecutivos porque son suficientes para comprobar a favor de su titular legítimo la existencia de los derechos contenidos dentro del texto del mismo documento, o bien el documento necesario para ejercitar y transferir el derecho en el mencionado, el cual, por defecto de la circulación y el tanto que ésta tiene lugar por los medios propios de los títulos de crédito, se considera literal y autónomo frente a quienes lo adquieren de buena fe. Es verdad, por esto los títulos de crédito constituyen una prueba preconstituida de la acción que se ejercita en juicio, es decir, se reconoce a priori la existencia
de la deuda consignada en el documento. De ahí que, según la naturaleza especial del juicio ejecutivo mercantil, la acción cambiaría contra el asignatario del título de crédito es ejecutiva por el importe de esta y por el de los intereses y gastos accesorios, sin necesidad de que el demandado reconozca previamente su firma. Me gustaría agregar que la excepción a esta regla serían los títulos de crédito emitidos por el gobierno, tales como certificados de tesorería, ya que estos no tienen naturaleza ejecutiva, que permita despachar ejecución sin prueba previa, en virtud de que el patrimonio nacional es inembargable, aunque debido a esto, dentro de la doctrina hay opiniones encontradas sobre si estos documentos son en realidad o no títulos de crédito. Desde el concepto doctrinal, los títulos de crédito, según Carlos Felipe Dávalos Mejía, son títulos de crédito los documentos que reúnan dichos requisitos de incorporación, legitimación, literalidad, autonomía, representatividad material, circulación, formalidad y ejecutividad. Me gustaría que explicaran qué es un título de crédito como una cosa mercantil. Angeli, ¿me podrías apoyar con esta definición? Claro, el artículo 1 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito establece que son cosas mercantiles los títulos de crédito, pero se ha dicho que se diferencian de todas las demás cosas mercantiles en que aquellos son documentos, es decir, medios reales de representación gráfica de hechos. Tiene además el carácter de cosas muebles en los términos de nuestra legislación común. Los títulos de crédito, para que se puedan considerar como tales, reúnen elementos que los hacen existir. Sin ellos no podrían hacer a la vida un título de crédito. Estos elementos son naturaleza ejecutiva, formalidad, representación de obligaciones de dar, incorporación, literalidad, autonomía, circulación y legitimación. De esto me gustaría que se mencionaran las características de los títulos de crédito. Como sabemos, estas son la incorporación, la legitimación, la literalidad, la autonomía y la abstracción. Eduardo, ¿podrías iniciar describiendo la primera característica? Claro, como sabemos, la primera es la incorporación. Esta consiste en que el derecho está inserto o constituido en el documento, es decir, que el documento y el derecho que representan están unidos de tal forma que no se pueden ejercitar el derecho si no se tiene el documento. Pero como ya sabes, la prueba plena en este tipo de juicios la hace el título de crédito mismo. Legitimación es la propiedad que tiene el título de crédito para facultar al que lo detenta para exigir del suscriptor la obligación contenida de él. La posesión del documento generalmente prueba la pertenencia del derecho. Literalidad se le denomina así cuando la medida de los derechos y las obligaciones incorporados en el documento está en lo que aparece escrito en el mismo, sin que se puedan hacer valer derechos que no se encuentren en lo expresamente consignado en el título de crédito. Consiste en que hace inoponible al tenedor del título las excepciones personales que tenga el deudor en contra del beneficiario y los que hayan tenido con anterioridad al título. Deriva de la propiedad del título mismo y por eso puede subsistir aunque no exista el derecho del que lo tramita. Se le define como la desvinculación del título de crédito con la relación fundamental que le dio origen, es decir, se le desliga de la relación causal que motivó la expedición del título. Además, los títulos de crédito tienen una función jurídica y una función económica inseparables. ¿Alguien podría darme la definición de cada uno? La función económica tiene como fundamento el crédito que puede explicarse como el conjunto de operaciones que suministran. En la función jurídica nos remitiremos lo que se dirá sobre su naturaleza, concepto y carácter. Damos paso a hablar acerca de los tipos de títulos de crédito que existen. Sabemos que los títulos de crédito se clasifican en abstractos y casuales. Nominativos a la orden y al portador, crediticios, de participación y representativo, individuales y seriales, nominados e innominados y por último los principales y accesorios. Me gustaría que Dana sea la primera en hablarnos un poco de esto. Adelante, Dana. Claro, iniciaré por describir los abstractos y causales. Los abstractos son aquellos que nos señalan la causa que les dio origen, es decir, por qué se emite dicho título y son de regla general. Excepcionalmente, los títulos de crédito pueden ser causales, es decir, que expresen la causa por la que fueron emitidos. Nominativos a la orden y al portador.
Son emitidos a favor de una persona determinada y se transmiten por endoso y la entrega del título, y en caso de que por su naturaleza sean inscriptibles en un registro por inscripción del título o en el libro del registro, el emisor, según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el artículo 24, quien figure en el libro se considera tenedor legítimo. Crediticios de participación y representativo. Son crediticios los que incorporan únicamente dan la posibilidad de cobrar una suma de dinero, ya que están otorgando un crédito. Participación son los que, además del pago de una suma de dinero, incorporan derechos referentes a la vida y funcionamiento de una sociedad. Y los representativos son aquellos que incorporan derechos de propiedad o de prenda sobre las mercancías depositadas en almacenes generales. Y seriales. Los individuales son aquellos en los cuales se crea un solo título, diferente de otro, y que representa la totalidad de la emisión. Los seriales son creados en un solo acto de emisión, son varios y cada título representa una determinada parte del total de la emisión. Nominados e innominados. Los nominados son aquellos títulos de crédito reglamentados en la ley, como letra de cambio, pagaré, cheques, obligaciones, certificados de participación, certificados de vivienda y bono de prenda. Los innominados no están reglamentados en la ley, pero tienen algunas características de los títulos nominados, aunque no son muy utilizados en el derecho mexicano. Estos documentos se rigen por las disposiciones que sean más similares a las características de ese documento respecto a los nominados. Pero no menos importantes, tenemos a los principales y accesorios. Los principales son aquellos títulos que existen por sí mismos. Los accesorios son los que van ligados a un acto principal y que como consecuencia de él se emite el título de crédito, es decir, no existe el título si no existe el acto principal, ya que éste le da nacimiento. Temas que debemos de mencionar a lo largo de este podcast, continuaremos mencionando al cheque, el pagaré y la letra de cambio. Iniciaremos definiendo a la letra de cambio. Eduardo, ¿podrías decirme a qué se refiere este título de crédito? La letra de cambio es un título de crédito que contiene la orden incondicional que una persona llamada el girador da a otro llamado girador de pagar una suma de dinero a un tercero, que se llama beneficiario, en época y lugar determinado. Capítulo 2, sección 1, artículo 76 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. También es importante señalar que la letra de cambio es entre los títulos de crédito el de mayor importancia. Tan es así que la letra de cambio da nombre a aquella rama del derecho mercantil que se ocupa del estudio de los títulos de crédito, derecho cambiario. A través del estudio de la letra de cambio y de los problemas que plantea, los juristas han elaborado la doctrina general de los títulos de crédito. El título de crédito, esencialmente formalista, es un acto formal. En ella, la forma constituye su propia sustancia. Faltando esa forma o si no defectuosa, el contenido crece del valor jurídico que se buscaba, porque la ley ha querido condicionar su existencia a la existencia de la forma. Sin forma cambiaria, no hay contenido cambiario, por más que lo haya causal. De la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que exige que la letra de cambio debe contener la mención de ser letra de cambio, inserta en el texto del documento. Ha de interpretarse rigurosamente como fórmula sacramental, por estricta que pueda permanecer tal información. Creo que este concepto queda claro. Es importante mencionar que la letra de cambio está quedando en el olvido por el hecho de que no genera intereses moratorios y a ninguna persona que venda a crédito le conviene solo cobrar la suerte principal. Por esto mismo es que daremos paso a mencionar al pagaré. Angeli, ¿podrías definir qué es un pagaré? Claro que sí. El pagaré es un título de crédito que contiene la promesa incondicional del suscriptor de pagar una suma de dinero en lugar y época determinados a la orden del tomador. Capítulo 3, artículo 170, Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Es un título de crédito en el que se consigna la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, promesa hecha por el suscriptor al tomador. También, a diferencia de la letra de cambio, en el pagaré no existe la figura del girado, ni la del aceptante, y el suscriptor asume el papel de este último, respondiendo directamente al cumplimiento de las obligaciones consignadas en el título. Otra diferencia entre pagaré y letra de cambio consiste en que el pagaré es posible estipular intereses, mientras que en la letra de cambio no lo es. Partiendo de esto, ¿el pagaré tiene algún tipo de requisito?
Claro que sí. Los requisitos que el pagaré debe contener son A. La mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. B. La promesa incondicional de pagar la suma determinada de dinero. C. El nombre de la persona a quien se ha de hacerse el pago. D. El lugar y la época del pago. E. La fecha y el lugar en que se suscribe el documento. Y F. La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Hablando con los temas que se van a tratar en este podcast, debemos iniciar con lo que es el cheque. Dana, ¿podrías decirme a qué nos referimos cuando decimos la palabra cheque? Luego, el cheque es un título de crédito en virtud del cual una persona llamada girador ordena incondicionalmente a una institución de crédito que es el librado el pago de una suma de dinero a favor de una persona llamada beneficiaria. Capítulo 4, artículo 175 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es un título de crédito nominativo o al portador que contiene la orden incondicional de pagar a la vista una suma determinada de dinero expedido a cargo de una institución de crédito por quien tiene en ella fondos de los que puede disponer en esa forma. Y trascendencia de las funciones económicas del cheque derivan de su consideración de medio o instrumento de pago. El empleo del cheque en los pagos implica importantes ventajas en los aspectos particular y general. Fundamentalmente, en el cheque es un instrumento o medio de pago que sustituye económicamente al pago en dinero. Sin embargo, el pago mediante el cheque no produce los mismos efectos jurídicos que el pago realizado en moneda de curso legal. En efecto, el que paga una deuda con un cheque, en vez de hacerlo con moneda circulante, no se libera frente a su acreedor. El pago con cheque no es prosoluto, sino prosolvento. Esto es, la entrega del cheque no libera jurídicamente al deudor ni, consecuentemente, extingue su débito, sino que esto sucederá hasta el momento en el que el título sea pagado por el librado. ¿Dame alguna de las ventajas que tienen los cheques? Ventaja, podemos mencionar que evita o reduce el uso innecesario de grandes sumas de dinero en efectivo, permitiendo consecuentemente una disminución del circulante monetario, con las ventajas económicas y financieras que de esto derivan. En cierta forma y medida, el cheque viene a desempeñar así la función económica propia del billete de banco, pero con la ventaja de que aquel se crea únicamente a medida que se necesita y de este modo se reduce la circulación fiduciaria. Esa misma reducción del circulante monetario se logra a través del pago mediante cheque, porque se permiten y facilitan los pagos por comprensión que revisten así la forma de simples operaciones contables. Además, el empleo del cheque como medio de pago produce la concentración de grandes sumas de dinero en los bancos, los cuales, a través del ejercicio de crédito, convierten en productivos considerables recursos económicos que de otra forma permanecen aislados o improductivos. Vamos con el tema acciones, obligaciones o bonos. ¿A qué se refiere esto? Es usual que las compañías necesiten suficiente capital para financiar sus proyectos, lo que resultaría imposible conseguir de un solo inversionista. Lo que se hace es conseguir a varios inversionistas con la emisión de títulos de crédito y es lo que se conoce como bonos y obligaciones, los cuales son comprados por personas físicas o personas morales, quienes son los prestamistas de quienes emiten las acciones y bonos. Forma usual de obtener préstamos bajo estas condiciones. La empresa que emite los títulos se compromete a devolver ese dinero a través de esa cantidad fija y constante por el concepto de intereses, mediante los cupones adjuntos a los bonos y obligaciones. La emisora se obliga a reintegrar el valor del título de crédito en la fecha en la que se redima o en la fecha de su vencimiento. Conseguir dinero ajeno es a través de la emisión de acciones, en cuyo caso los inversionistas y o accionistas se convierten en copropietarios de la empresa y de las utilidades las pagan a través de dividendos que se originan de las utilidades de la empresa. La compraventa de esos títulos de crédito se hacen a través de la sección de remates de la bolsa de valores y en los bancos. Tienen infinidad de alternativas de inversión y los inversionistas deben adquirir una cultura financiera o bien ser asesorados por expertos en la bolsa de valores para que los ayuden a tomar la mejor decisión a la hora de invertir su dinero. Dinero, renta fija porque ofrecen rendimientos que se conocen de antemano, o de capitales con diferentes nombres.
Se comercializa lo mismo, pero en dinero la inversión es a corto plazo, menos de un año, y en el de capitales, con menos liquidez y muy alto riesgo, es más de un año, largo plazo. Bonos encontramos a los bonos bancarios. ¿A qué se refieren estos? Largo plazo por bancos y se colocan en el mercado primario a través de subastas en las que participan casas de bolsas y otras instituciones. Tienen alta bursatilidad y dan ganancias de capital mediante el diferencial entre el valor de compra y el de redención si se adquieren con descuento. Además pagan intereses en cupones que vencen cada 28 días. También existen las de platas, UDIs, UDIbonos, petrobonos, etc. Pero todo lo anterior ha ido cambiando y modernizándose. Como sabemos, las obligaciones o bonos pueden ser registrados o nominativos si tienen el nombre del propietario, o bien si era el portador o no registrados, cuando no lo tienen, siendo estos últimos los más comerciales y más fácilmente negociables. Pero, ¿cuál es la diferencia entre bono y obligación? Entre un bono y una obligación es que los bonos son emitidos por el gobierno y las obligaciones las emite la IP. El calificativo de los bonos depende del propósito para el cual fueron creados. De las obligaciones se clasifican en indizadas, convertibles o subordinadas, pero según el respaldo que tienen pueden ser hipotecarias, que se garantizan con una hipoteca sobre los bienes de la emisora, que se garantizan con un fideicomiso. Quirografarias se fundamentan solo en el prestigio y la solvencia del emisor. Elementos de una obligación o bono son fechas y valores. ¿A qué se refiere cada uno? Estaré mencionando la fecha de emisión, el día en que la empresa pública o privada emite los títulos colocándolos en el mercado de valores. Debemos incluir la fecha de redención, aquella en la que la empresa emisora se compromete a reembolsar el capital que le prestaron los. Y por último, debemos mencionar la fecha de compraventa. Es el día en que los títulos, obligaciones o bonos son transferidos a una tercera persona. El valor nominal o denominación es el valor consignado en el documento. Valor de redención es el que la empresa emisora devuelve al inversionista en la fecha de redención. Este valor puede ser igual al valor nominal al de emisión, en cuyo caso el título se derrime a la par. El valor nominal en cuyo caso el título se derrime con premio o con prima, menor que la denominación, en cuyo caso se dice que el título se derrime con descuento. Compraventa o precio de mercado. Este se localiza entre el valor de emisión y el valor de redención. Es el que paga un inversionista que adquiere bonos u obligaciones. Después de haber escuchado todo lo anterior, podemos pasar a hablar de lo que es el endoso, los tipos de endoso y el aval y las clases de este mismo. Pero Angeli, ¿qué es el endoso? El endoso es una manifestación unilateral de la voluntad que tiene como consecuencia trasladar el valor de un determinado título de crédito a otra persona, consistente en una constancia puesta al dorso del título o en una hoja adherida con el fin de poder a otro en su lugar, transfiriéndole el título con efectos. De eso es la manera de transmitir el cheque a otra persona y se hace por medio de una firma puesta en la parte de atrás del cheque. La persona que recibe el cheque endosado puede cobrarlo o volver a endosarlo para transmitirlo. ¿Y cómo se endosa un cheque? Me imagino que también se hace con los demás títulos de crédito, como son los pagarés, ¿no? Para poder endosar se necesita lo siguiente, y si con todos los títulos de crédito se puede hacer eso: el nombre del endosatario. Existe la posibilidad de omitir este requisito. El endoso puede hacerse en blanco, con la sola firma del endosante. En este caso, cualquier tenedor puede llenar con su nombre o de un tercero el endoso en blanco o transmitir el título sin llenar el endoso. La firma del endosante o de la persona que suscrita el endoso a su ruego o en su nombre. La falta de este requisito hace nulo el endoso, por lo que no tendrá validez. La clase de endoso. De omitirse, se establece la presunción de que el título fue transmitido en propiedad, sin que valga prueba en contrario respecto al tercero de buena fe. El lugar y fecha. La omisión del lugar establece la presunción de que el documento fue endosado en el domicilio del endosante. Y la de la fecha establece la presunción de que el endoso
se hizo el día en el que el denosante adquirió el documento, salvo prueba del contrario. ¿Existen tipos de endoso? Sí, sí los hay y son 4 clases: endoso en propiedad, endoso en procuración o al cobro, endoso en garantía o en prenda, endoso en blanco. Mira, el endoso de propiedad es como su nombre lo dice, transmite la propiedad del título y todos los derechos que el documento representa. Para que la operación se complete, es necesaria la entrega material del título o documento. Por el otro lado, los de procuración o al cobro es el que no transfiere la propiedad del título, únicamente otorga facultades al endosatario para presentar el documento para su aceptación o para gestionar su cobro extrajudicialmente o por la vía judicial si fuera necesario. El endoso en garantía o prenda es el que no transmite la propiedad del título, solo atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título endosado y de todos los derechos que representa el mismo documento. Y por último, el endoso en blanco se refiere a solo la firma del beneficiario y según el número de firmas o rúbricas que aparezcan en el reverso. Es el número de endosos que tuvo el de este documento. Leí en la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 131 que la transmisión de una acción que se efectúe por medio diverso del endoso deberá anotarse en el título de la acción. Así es, y ahora pasaremos a hablar de qué es un aval. En el contrato por aval aparece una tercera persona que se hace de garantía para el pago de una obligación si la persona, el deudor, no pudiera hacerse cargo. Podemos definir un aval como un contrato en el que existe un compromiso solidario de realizar el pago de una obligación a favor de una persona que será beneficiaria y que recibirá un bien u otro recurso. En un contrato de aval, la persona que se compromete es el avalista y la que solicita el préstamo es el avalado o deudor. Es decir, que la función fundamental de presentar un aval es una garantía para que el avalado pueda adquirir la obligación, ya que si el deudor principal no paga el crédito, se puede exigir la satisfacción de la deuda al avalista. Es muy común presentar aval cuando se pide un préstamo a un banco, por ejemplo. Con esto se busca demostrar la garantía de poder pagar el préstamo en plazos acordados. Además, le da validez a la persona para conseguir el crédito de una forma más fácil que si no tuviese aval. ¿Existen distintos tipos de avales? Sí, primero encontramos tipos de avales según la obligación que se garantice. Dentro de estos encontramos aval económico. Se garantiza que se va a pagar una cantidad en un plazo determinado. Aval técnico. La entidad bancaria garantiza las obligaciones contraídas por su cliente como consecuencia de la adjudicación de un conjunto público, de un contrato, etc. También podemos encontrar los tipos de avales según quien los emita. Aval personal es el emitido por una persona física jurídica quien se compromete al pago de la deuda en caso del incumplimiento del deudor principal. Los avales personales son muy habituales en créditos al consumo y financiación de empresas. Se ofrecen como garantía adicional a la patrimonial del deudor. Aval bancario, en el que se compromete a hacer frente a la deuda, es una entidad financiera. Cuando hablamos del endoso nos referimos a cuando, por ejemplo, en un trabajo si somos auxiliares contables o contadores y nuestro jefe o patrón no puede hacer el cobro hasta el banco, pues nos endosa el título de crédito para que nosotros tengamos el poder de ir y cobrarlo a su nombre. Aunque también se puede ocupar cuando tenemos pagarés que se le pasan a alguien más para que ese alguien más los puede cobrar. O una persona recibe por parte de su empresa un cheque por cierta cantidad de dinero, esa persona le debe dinero a otra y decide pagarle mediante ese propio cheque y que sea él quien cobre a su cuenta. Y cuando hablamos de aval nos referimos al hecho de que, por ejemplo, un amigo nuestro va a sacar un crédito en Coppel, entonces este nos pide que seamos su aval para que pueda tener dicho crédito. Imaginemos que es para que pueda adquirir una tablet o una laptop, entonces pues para que él pueda tener esa oportunidad puede que se le solicite que tenga 2 avales para tener cierta seguridad de que va a pagar, y si él llegase a tener problemas con dicho pago, su aval o avales se harán responsables del mismo. Después de estos ejemplos daremos inicio a lo que son las operaciones de crédito. ¿Alguno de ustedes podría decir a qué se refieren estos? Títulos y operaciones de crédito son considerados como cosas mercantiles.
Por tanto, cualquier acto relacionado con ellos, como por ejemplo su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen, han sido calificados como actos de comercio. Encontramos los reportos. ¿Qué son estos? Reporto: el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido y contra reembolso del mismo precio más un premio. El premio queda en beneficio del reportador, salvo pacto en contrario. El reporto se perfecciona por la entrega de los títulos y por su endoso cuando sean nominativos. El reporto debe constar por escrito, expresándose el nombre completo del reportador y del reportado, la clase de los títulos dados en reporto y los datos necesarios para su identificación, el término fijado para el vencimiento de la operación, el precio y el premio pactado o la manera de calcularlo. Estos atribuyen un derecho de opción que deberá de ser ejercitado durante el reporto. El reportador estará obligado al ejercitarlo por cuenta del reportado, pero este último deberá proveerlo de los fondos suficientes 2 días antes, por lo menos, del vencimiento del plazo señalado para el ejercicio. Cabe mencionar que los reembolsos y premios quedarán a beneficio del reportado cuando los títulos o valores hayan sido específicamente designados al hacerse la operación. Posteriormente encontramos los depósitos. ¿Qué nos pueden decir acerca de estos? Primero hablaré del depósito bancario. Es el depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o en monedas extranjeras. Transfiere la propiedad del depositario y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma especie, salvo lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Los depósitos que se constituyan en caja, saco o sobrecerrados no transfieren la propiedad del depositario y su retiro quedará bajo sujeto a los términos y condiciones que en el contrato mismo se señalen. Los depósitos bancarios de títulos. No se transfiere la propiedad al depositario, a menos que, por convenio escrito, el depositante lo autorice a disponer de ellos con obligación a restituir otros tantos títulos de la misma especie. Obliga al depositario a efectuar el cobro de los títulos y a practicar todos los actos necesarios para la conservación de los derechos que aquellos confieran al depositante. Y por último tenemos los depósitos de mercancías en almacenes generales. Estos están obligados a restituir los mismos bienes o mercancías depositados, salvo excepciones, en el estado en el que se hayan recibido, respondiendo solo de su conservación aparente y de los daños que se deriven de su culpa. ¿Excepciones? Según nos dice el artículo 281 de la Ley General de Operaciones y Títulos de Crédito, los almacenes pueden recibir en guarda mercancías o bienes genéricamente designados, con obligación de restituir otros tantos de la misma especie y calidad, siempre que dichos bienes o mercancías sean de calidad tipo o que, de no serlo, pueda conservarse en los almacenes en condiciones que aseguren su autenticidad, una muestra conforme a lo cual se efectuará en restitución. En este caso, los almacenes responden no solo a los daños derivados de su culpa, sino aún de los riesgos inherentes a las mercancías o efectos materia del depósito. También encontramos el descuento de los créditos de libros. Los abiertos en los libros de comerciantes podrán ser objeto de descuento, aun cuando no estén amparados por títulos de crédito suscritos por el deudor. Siempre que se reúnan las siguientes condiciones. 1. Que los créditos sean exigibles a término o convenio previo aviso fijos. 2. Que el deudor haya manifestado por escrito su conformidad con la existencia del crédito. 3. Que el contrato de descuento se haga constar en póliza a la cual se adicionará las notas o relaciones que expresen los créditos descontados, con mención del nombre y domicilio de los deudores, del importe de los créditos, del tipo de interés impactado y de los términos y condiciones de pago. 4. Que el descontatario entregue al descontador letras giradas al orden de este y a cargo de los deudores, en los términos
convenidos para cualquier crédito. De esto hablaremos de la apertura de crédito. Dana, ¿podrías decirme a qué se refiere este término? Según el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer por cuenta de éste una obligación para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligando al acreditado a restituir a acreditante las sumas que se disponga, o cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen. También, como nos dice el artículo 292 de la Ley General Títulos y Operaciones de Crédito, si las partes fijaron límites al importe del crédito, se entenderá, salvo pacto en contrario, que en él quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que deba cubrir el acreditado. En no se señalan un límite a las disposiciones del acreditado y tampoco es posible determinar el importe del crédito por el objeto a que se destina o en algún otro modo convenido por las partes. Se entenderá que el acreditante está facultado para fijar ese límite en cualquier tiempo. Mencionar lo que nos señala el artículo 296 de esta misma ley. Dice que la apertura de crédito en cuenta corriente da derecho al acreditado a hacer remesas antes de la fecha fijada para la liquidación en reembolso parcial o total de las disposiciones que previamente hubiera hecho, quedando facultando mientras el contrato no concluya para disponer en la forma pactada del saldo que resulta a su favor. La apertura de crédito simple o en cuenta corriente puede ser pactada con garantía personal o real. La garantía se tendrá extendida, salvo pacto en contrario, a las cantidades de que el acreditado haga uso dentro de los límites del crédito. En ese crédito también encontramos las cartas de crédito. Las cartas de crédito deberán expedirse en favor de persona determinada y no serán negociables. Expresarán una cantidad fija o varias cantidades indeterminadas, pero comprendidas en un máximo cuyo límite se señala precisamente. Las cartas de crédito no se aceptan ni son protestables ni confieren a sus tenedores derecho alguno contra la persona a quienes van dirigidas, como nos señala el artículo 311 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El tomador no tendrá derecho alguno contra el dador, sino cuando haya dejado en su poder el importe de la carta de crédito, o sea, su acreedor por ese importe, en cuyo caso el dador estará obligado a restituir el importe de la carta, si ésta no fuere pagada, y a pagar los daños y perjuicios. El que expida la carta de crédito quedará obligado hacia la persona cuyo cargo la dio por la cantidad que ésta pague en virtud de la carta dentro de los límites fijados en la misma. También encontramos el crédito confirmado según el artículo 317 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Este se otorga como obligación directa del acreditante hacia un tercero. Debe constar por escrito y no podrá ser revocado por el que pidió el crédito, salvo pacto en contrario. El tercero o cuyo favor se abre el crédito podrá transferirlo, pero quedará sujeto a todas las obligaciones que en el escrito de confirmación del crédito se haya estipulado a su cargo. El acreditante es responsable hacia el que pidió el crédito, de acuerdo con las reglas del mandato. La misma responsabilidad tendrá, salvo pacto en contrario, por los actos de la persona que se designe para que lo sustituya en la ejecución de la operación. Podemos mencionar los créditos de habilitación o avío y de los refaccionarios. Según el artículo 321 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el acreditado queda obligado a intervenir el importe del crédito precisamente en la adquisición de las materias primas y materiales y en el pago de los jornales, salarios y gastos directos de explotación indispensables para los fines de su empresa. Los créditos de habilitación o avío estarán garantizados con las materias primas y materiales adquiridos, con los frutos, productos o artefactos que se obtengan en el crédito, aunque estos sean futuros o pendientes. En virtud del contrato de crédito refaccionario, el acreditario quedará obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición de aperos,
instrumentos útiles de labranza, abonos, ganados o animales de cría, en la realización de plantaciones o cultivos cíclicos o permanentes, en la apertura de las tierras para el cultivo, o en la compra o instalación de maquinarias, y en la construcción o realización de obras materiales necesarias para el fomento de la empresa del acreditado. Los contratos de crédito refaccionario o de habilitación o avío deberán satisfacer diversos requisitos sin los cuales no existiría. Se podría decir que los elementos de existencia entre ellos expresarán el objeto de la operación, la duración y la forma en que el beneficiario podrá disponer del crédito, materia del contrato. Fijarán con toda precisión los bienes que se afecten en garantía y señalarán los demás términos y condiciones del contrato. Continuaremos hablando de prenda. Por virtud de este contrato, el deudor o un tercero entrega al acreedor una cosa mueble, confiriéndole el derecho de tenerla en su poder hasta el pago del crédito o de hacerse pagar con la misma, con preferencia a cualquier otro acreedor, si no se le cubre el crédito. En materia de comercio, la prenda constituye 1. Por la entrega del acreedor de los bienes o títulos de crédito, si estos son al portador. 2. Por el endoso de los títulos de crédito a favor del acreedor, si se trata de los títulos nominativos. 3. Por la entrega al acreedor del título o del documento en el que el crédito conste, cuando el título o crédito materia de la prenda no sea negociable, con la inscripción del gravamen en el registro de emisión del título o notificación hecha al deudor, según que se trate de los títulos o créditos respecto a los cuales se exija o no tal registro. 4. Por el depósito de los bienes o títulos, si estos son al portador, en poder de un tercero de que las partes hayan designado o a disposición del acreedor, entre otros. Cuando se den en prenda bienes o títulos fungibles, la prenda subsistirá aun cuando los títulos o bienes sean sustituidos por otros de la misma especie. Cuando la prenda se constituya sobre bienes o títulos fungibles, puede pactarse que la propiedad de estos se transfiera al acreedor, el cual quedará obligado en su caso a restituir al deudor otros bienes o títulos de la misma especie. Este pacto debe constar por escrito. ¿Y a qué se refiere el arrendamiento financiero? Por virtud del contrato de arrendamiento financiero, el arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal. A plazo forzoso, el arrendatario, quien podrá ser persona física o moral, obligándose este último a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos parciales según se convenga, una cantidad en dinero determinada o determinable que cubra el valor de adquisición a los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios que se estipulen. Ya veo, ¿y el factoraje financiero? Por virtud del contrato, el factorante conviene con el factorado, quien podrá ser persona física o moral en adquirir derechos de crédito que este último tenga a su favor por un precio determinado o determinable en moneda nacional o extranjera, independientemente de la fecha y la forma en la que se paguen. Todos los derechos de crédito pueden transmitirse a través de un contrato de factoraje financiero, sin el consentimiento del deudor o a menos que la transmisión esté prohibida por la ley, no lo permita la naturaleza del derecho o en los documentos en los que consten los derechos que se van a adquirir, se haya convenido expresamente que no pueden ser objeto de una operación de factoraje. Y ahora el fideicomiso. ¿De qué nos habla este? En virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para que sean destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos bienes a la propiedad institución fiduciaria. Pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capacidad necesaria para recibir el provecho del fideicomiso. El fideicomiso podrá ser designado por el fideicomitente en el acto constitutivo del fideicomiso o en el acto posterior. El fideicomiso será validado aunque se constituya sin señalar el fideicomisario, siempre que su fin sea lícito y determinado, conste la aceptación del encargo por parte del fiduciario. Es nulo el fideicomiso que se constituya a favor del fiduciario, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente y en las demás disposiciones legales aplicables. Hemos hablado de las cuentas corrientes, pero ¿qué es esto?
La inscripción de un crédito a cuenta corriente no excluye las acciones o excepciones relativas a la validez de los actos que proceda la remesa, salvo pacto en contrario. Si el acto o el contrato son anulados, la partida correspondiente se cancela en la cuenta. En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono o de cargo en la cuenta y solo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituye un crédito exigible y disponible. Según el artículo 303 de la Ley General de Títulos de Crédito y Operaciones, las comisiones y los gastos por los negocios a que la cuenta se refiere se incluirán en esta, salvo convenio en contrato. La inscripción de un crédito en la cuenta corriente no excluye las acciones o excepciones relativas a la validez de los actos que proceda de la remesa, a salvo del pacto contrario. Si el acto o el contrato son anulados, la partida correspondiente se cancela en la cuenta. Prosiguiendo con el tema, hablemos sobre el certificado de participación y para comenzar quisiera saber qué es. Angeli, ¿podrías darnos un concepto? Según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el artículo 228, sección A, los certificados de participación son títulos de crédito que representan el derecho a una parte alicuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes en cualquier clase que tengan el fideicomiso irrevocable para ese propósito de la sociedad fiduciaria que lo emita, el derecho a una parte alicuota del derecho de propiedad o la titularidad de esos bienes, derechos o valores, o bien el derecho de una parte alicuota del producto neto que resulte de la venta de dichos bienes, derechos y valores. En el caso de los incisos B y C, el derecho total de los tenedores de certificados de cada emisión será igual al porcentaje que represente en el momento de hacerse la emisión el valor total nominal de ella en relación con el valor comercial de los bienes, derechos o valores correspondientes, fijado por el peritaje practicado en los términos del artículo 228, sección H. En caso de que al hacerse la adjudicación o venta de dichos bienes, derechos o valores, el valor comercial de estos hubiere disminuido sin ser inferior al importe nominal total de la emisión, la adjudicación o liquidación en efectivo se dará a los tenedores hasta por un valor igual al nominal de sus certificados, y si el valor comercial de la masa fiduciaria fuera inferior al nominal total de la emisión, tendrán derecho a la aplicación íntegra de los bienes o producto neto de la venta de los mismos. En pocas palabras, podemos decir que los certificados de participación son títulos emitidos por instituciones fiduciarias que representan una participación sobre un conjunto de valores o bienes constituidos en fideicomisos y otorgan derechos sobre los productos que se obtengan de esos bienes o valores. Como bien nos marca el artículo 228, sección B de la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos, los certificados serán bienes muebles, aun cuando los bienes fideicomitidos, materia de emisión, sean inmuebles. Y el monto total nominal de una emisión de certificación de participación será mediante dictamen que formula Nacional Financiera, quien tomará con base el valor comercial de los bienes. Asimismo, los certificados serán nominativos con cupones, también nominativos, y deberán emitirse por series en denominaciones de 100 pesos o de sus múltiplos. Podemos decir que los certificados darán a sus tenedores dentro de cada serie iguales derechos. Cualquier tenedor podrá pedir la nulidad de la emisión hecha en contra de lo dispuesto en lo antes mencionado. Y recordemos que solo las instituciones de crédito están autorizadas en los términos de la ley respectiva para practicar operaciones fiduciarias, podrán emitir los títulos de crédito. Muchas gracias por toda esa información, pero tengo una pregunta, Eduardo. ¿Qué clases de empresas pueden construir fideicomisos? Según el artículo 228 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para los efectos de la emisión de certificados de participación podrán constituirse fideicomisos sobre cada clase de empresas industriales y mercantiles, consideradas como unidades económicas. Yo quisiera tomar un aspecto muy importante y es saber cuándo los certificados de participación serán designados como ordinarios o inmobiliarios, y nuestra Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el artículo 228 sección D nos dice que es según a los bienes fideicomitidos y de la materia de la emisión sean muebles o inmuebles.
Qué bueno que tocas este punto, Dana. Muchas gracias, pero ahora con esta información que nos mencionas, 2 tipos de certificados de participación, pero quisiera saber qué otros tipos hay y pues sobre todo, qué es cada uno. Deja que yo te explique eso, compañera. Existen otras clases de certificados como son los siguientes. Certificado de participación amortizable, que es el título que da su tenedor, además del derecho a una parte de alicuota de los frutos o rendimientos correspondientes y el del reembolso del valor nominal de los títulos. Certificado de participación no amortizable es el título en que la sociedad emisora no está obligada a pagar el valor nominal a sus tenedores en ningún tiempo, y los que ya había mencionado mi compañera Dana están los inmobiliarios y ordinarios. Certificado de participación inmobiliario es el documento en que los bienes fideicomitidos materia de la emisión son inmuebles. Certificado de participación ordinario es el documento en que los bienes fideicomitidos materia de la emisión son muebles. Muchas gracias, Angeli. Ahora sabemos cuáles son los tipos de certificados y en qué consiste cada uno. Ahora quiero abarcar lo que contiene cada certificado. Mira, para responderte eso, nos basaremos en el artículo 228 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y esa nos dice que la emisión se hará previa declaración unilateral de la voluntad de la sociedad emisora expresada en escritura pública, en la que se harán constar 1. La denominación y el objeto y el domicilio de la sociedad emisora. 2. Una relación del acto constitutivo del fideicomiso base de la emisión. 3. Una descripción suficiente de los derechos o cosas materiales de la emisión. 4. El dictamen parcial a que se refiere el artículo 228. 5. El importe de la emisión con especificación del número y el valor de los certificados que se emitirán y de las series y subseries si las hubiese. 6. La naturaleza de los títulos y los derechos que ellos confieran. 7. La denominación de los títulos. 8. En su caso, el mínimo de regimiento garantizado. 9. El término señalado por el pago de productos o rendimientos, y si los certificados fueran amortizables, los plazos, condiciones y forma de la amortización. 10. Los datos de registro que sean procedentes para la identificación de los bienes, materia de la emisión y de los antecedentes de la misma. 11. La designación de representante común de los tenedores de certificados y de la aceptación de este, con su declaración, de haber verificado la constitución del fideicomiso base la emisión, de haber comprobado la existencia de los bienes fideicomitidos y de la autenticidad del peritaje practicado sobre los mismos de acuerdo con el artículo 228. En caso de que los certificados se ofrezcan en la venta al público, los avisos o la propaganda contrarán los datos anteriores. Por violación de los dispuestos en este párrafo quedarán solidariamente sujetos a daños y perjuicios aquellos quienes la violación sea imputable. Y según el artículo 228, sección N de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el certificado de participación deberá contener 1. Nombre, nacionalidad y domicilio del titular del certificado. 2. La mención de ser certificados de participación y la expresión de si es ordinario o inmobiliario. 3. La designación de la sociedad emisora y la firma autógrafa del funcionario de la misma autorizado por suscribir la emisión correspondiente. 4. La fecha de expedición del título. 5. El importe de la emisión con especificación de número y de valor nominal de los certificados que se emitan. 6. En su caso, el mínimo de rendimiento garantizado. 7. El término señalado por el pago de productos o rendimientos y del capital y los plazos, condiciones y forma en que los certificados han de ser amortizados. 8. El lugar y modo de pago. 9. La especificación en su caso de las garantías especiales que se constituyan para la emisión con expresión de las inscripciones relativas en el registro público. 10. El lugar y la fecha del acta de emisión con especificación de la fecha y número de la inscripción relativa en el registro de comercio. 11. La firma autógrafa del representante común de los tenedores de certificados. Muchas gracias por esta extensa y completa información. También tengo entendido que existen los certificados de vivienda, pero la verdad no tengo tanto conocimiento sobre estos. Mira, Tania, según el artículo 228 bis, los certificados de vivienda
son títulos que representan el derecho, mediante el pago de la totalidad de las cuotas estipuladas, a que se transmita la propiedad de una vivienda, gozándose en trato del aprovechamiento directo del inmueble, y en caso del incumplimiento o abandono, a recuperar una parte de dichas cuotas de acuerdo con los valores del rescate que se fijen. Ya entiendo, podemos decir que los certificados de vivienda son aquellos que representan las cuotas determinadas y en caso de que éstas no sean cumplidas, haya una cuota que se pueda rescatar. Esos certificados se consideran un instrumento eficaz de las instituciones fiduciarias que emiten esos títulos para facilitar a los posibles beneficiarios mediante la práctica de un ahorro sistemático del disfrute inmediato de una vivienda y posteriormente la transmisión de su dominio a su favor. Bueno, compañeros, ahora pasemos al descuento y a la cuenta corriente. Primero, ¿alguien podría explicar qué son? El contrato de una cuenta corriente es un convenio por el cual las dos partes que lo celebran, que reciben el nombre de cuentacorrientes, se obliga a anotar un crédito derivado de sus remesas recíprocas como partidas de abono o de cargo de una cuenta, y estipulan que solo el saldo que resulte de la clausura de la cuenta constituida y un crédito exigible y disponible de todo esto lo puedan ubicar en el artículo que van del 302 al 306 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Puede decirse que el descuento es una operación por la cual una persona adquiere un título de crédito antes de su vencimiento, mediante el pago de su valor nominal menos una compensación por el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la operación y el vencimiento del título. La persona que adquiere el título de crédito en materia del descuento se llama descontador o descontante, y lo que transmite de descontatario. También recibe el nombre de descuento la compensación que se hace pagar el descontador. Ahora bien, tengo dos preguntas. Una, ¿qué es la cláusula de la cuenta y qué es el crédito para el saldo? Pues yo te voy a responder ambas porque soy muy inteligente. La cláusula de la cuenta para liquidación del saldo se opera cada 6 meses, salvo pacto o uso contrario. Y el crédito para el saldo es un crédito líquido exigible a la vista de los términos del contrato correspondiente. Si el saldo es llevado a cuenta nueva, causa interés al tipo convenido para las otras remesas y en caso contrario al tipo legal. No debe confundirse la clausura de la cuenta con la terminación de la cuenta. La primera tiene por objeto compensar las partidas de abono y de cargo para obtener el saldo, y esa liquidación se hace periódicamente mientras el contrato esté en vigor, y las acciones para la rectificación de los errores del cálculo de las emisiones o duplicaciones prescriben el término de 6 meses a partir de la clausura de la cuenta. Muchas gracias, Angeli. Y sí, ya sabemos que eres muy inteligente. Bien, tengo otra duda y quisiera que me la contestaras, Eduardo. ¿Qué es el descuento de créditos del libro? Claro, mira, la ley no da una definición de esta operación, pero puede decirse que el descuento de créditos en libros es un contrato por el cual el descontador, que debe ser una institución de crédito, entrega al descontatario una parte del importe de uno o varios créditos que serán exigibles en cierto plazo y que figuran en la contabilidad de este, quedando obligado el descontatario a reintegrar al descontador las cantidades recibidas a medida de que los deudores vayan pagando los créditos. Muchas gracias, Eduardo. Ahora quisiera hablar de un tema súper importante y es el depósito mercantil, depósito bancario y el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. Según el artículo 332 del Código de Comercio, se estima mercantil el depósito si las cosas depositadas son objeto de comercio o si se hace consecuencia de una operación mercantil. Y según el artículo 33 del Código de Comercio, dice que salvo pacto en contrario, el depósito tiene derecho a exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato y, en su defecto, a los usos de la plaza en que constituyó el depósito. Mientras que el depósito bancario de dinero es un contrato por el cual el depositante entrega una suma de dinero a una institución de crédito para su guarda y custodia, o transmitiéndole la propiedad con obligación del depositario de restituir la suma depositada en la misma especie. Solo los depósitos recibidos por instituciones de crédito tienen carácter de depósito bancario de dinero. En esto lo encontramos en los artículos 256 al 275 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. También cabe recalcar que el depósito bancario de dinero puede clasificarse desde los siguientes puntos de vista: por su naturaleza, por el depositante y por su forma de retiro. Por su naturaleza,
Es regular el depósito que se constituye en caja, saco o sobrecerrados, pues no transfiere la propiedad del depositario y su retiro queda sujeto a los términos y condiciones que se señalen en el contrato. Artículo 268 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En la práctica que se da a este contrato el nombre del depósito confidencial y recibe el nombre de depósito irregular el depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional, en divisas o monedas extranjeras en que se transfiere la propiedad a la institución depositaria, la cual queda obligada a restituir la suma depositada en la misma especie. Angeli, a mí me gustaría continuar describiendo el depósito por el depositante. Según que el depositante sea una persona de derecho público o de derecho privado, los depósitos se clasifican en público y privado. Continuo, según yo, su forma de retiro. En este grupo podemos subdividirlos en dos: retiro en cuanto al tiempo y retiro en cuanto al número de depositantes. Bueno, continuaré. Nos falta mencionar en cuanto al tiempo, a la vista. Cuando la institución depositaria se obliga a restituir la suma depositada en el momento en que se pide el depositante a plazo, son aquellos en que se estipula que el depositante no podrá retirar la suma depositada sino transcurrido determinado tiempo o hasta la fecha determinada. Y por último, en cuanto al número de depositantes, depósitos individuales son aquellos en el que el depositante es una sola persona y no ofrece ningún problema especial. Depósitos colectivos son los que constituyen por varias personas simultáneamente. Estos depósitos pueden celebrarse en tres formas: depósitos mancomunados, en los cuales cada uno de los depositantes solo puede retirar la suma depositada, la parte convenida y en su defecto la parte alícuota correspondiente. Depósitos solidarios, en los que cualquier de los depositantes puede retirar totalmente la suma depositada. Depósitos conjuntos, que solo pueden ser retirados en todo o en parte, con la concurrencia de todos los depositantes. También es importante saber que el depósito bancario de títulos es un contrato por el cual el depositante entrega a una institución de crédito uno o varios títulos de crédito en custodia, en administración o con transmisión de la propiedad. Eso está en los artículos 276 al 279 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Desde el punto de vista del depositante y de la forma de retiro, el depósito, los títulos pueden clasificarse en los mismos términos que el depósito de dinero. En consecuencia, puede ser público o privado, a la vista o a plazo o previo aviso, individual o colectivo. Muchas gracias, compañeros. Esto está muy entendible y me alegra que tengamos nuestra agenda mercantil para ir revisando en qué artículos podemos revisar esta información que nos dan. Pues como hemos notado, todo viene en las leyes que tenemos. Yo no diría que todo está completo, pero sí hay mucha información sobre esto que hablamos. Gracias por ese necesario comentario, Angeli. Muy bien, queridos oyentes, este ha sido el programa del día de hoy, por lo que daremos paso a las conclusiones. ¿A alguno le gustaría empezar? Muy bien, queridos oyentes, este ha sido el... Claro, iniciaré yo. Podemos decir que los títulos de crédito sirven para los acreedores como una garantía de pago y de esta manera podemos tener la seguridad del pago del préstamo que brindamos. Facilita el ejercicio legal por el que se logra el cobro a través del juicio mercantil. Otra de las ventajas que tiene el pagaré es que genera intereses moratorios que no se detienen después de iniciar un juicio. También es importante mencionar que para tener un juicio de ese tipo se deben contratar peritos, por lo que generalmente no se gana mucho después de un juicio de estos. Otro de los títulos de crédito de los que hablamos es el cheque. Ese nos sirve para hacer pagar sin necesidad de cargar dinero en efectivo. Esto es algo positivo ya que la inseguridad en el país se encuentra a tope. El pago por este medio es seguro porque solo es válido si tiene la firma del propietario. De igual forma, dentro de una entidad es útil para tener un mejor control en los gastos de la entidad. La letra de cambio es buena cuando tú eres el deudor, ya que a través de este no se genera interés moratorio, solo es cobrada la suerte principal, entonces la deuda no aumentará con el paso del tiempo. Por esta misma razón es que los dos agiotistas actuales no utilizan este título de crédito y prefieren el pagaré.
También es importante mencionar que cuando hagamos uso de los títulos de crédito para asegurar algún tipo de pago o venta a crédito, es importante cerciorarse de que este mismo se encuentre llenado de forma correcta para que pueda exigirse el pago del mismo, así como copiar los datos correctos desde la credencial del lector del deudor. Por ejemplo, Irving estaba pasando por una situación difícil por la que necesitaba urgentemente 5,000 pesos. Como era tanta la desesperación, optó por pedir un préstamo a una señora que hace préstamos de forma rápida. La única desventaja de esta usurera es que lo hacía con interés del 30%, el cual aumentaba cada semana. Irving tardó 26 semanas en pagar, entonces terminó pagando más de 110,000 pesos. Desde ahí aprendió a no volver a pedir prestado así. Esto nos muestra que actualmente en México existen muchas personas que hacen dinero a costa de otras. Aunque en nuestro país esto es un delito, lamentablemente en México estas personas no son juzgadas como deberían, por lo que debemos de tener cuidado a la hora de querer contraer deudas con estos mismos, ya que no solo cobran muchos intereses, sino que pueden cobrar de una forma errónea los mismos. Les contaré la historia de algo que pasa muy seguido a causa de personas que abusan de la confianza de alguien más o de uno mismo. Por ejemplo, necesitan un préstamo o un crédito y pues para ello necesitan un aval que solicita la financiera donde van a sacar dicho préstamo. La financiera no existe que el aval sea presencial o que vaya a firmar, solo solicitan los documentos, por ejemplo credencial de lector y comprobante de domicilio. Y así, cuando la persona que solicita el préstamo deja de pagar y sin que tú sepas o hayas disfrutado el dinero, tienes que pagar porque ahora es a ti a quien te cobran y te ves en la obligación de pagar involuntariamente. Les comentaré el caso de una amiga. Verán, lo que le sucedió fue que en su trabajo una chica le pidió dinero prestado y mi amiga claro que se lo prestó, pero le expidió un pagaré. Ella cometió un error y fue que puso la leyenda al portador en lugar de poner el nombre de la persona, creando un documento innominado. Entonces ella perdió el pagaré y no pudo reclamar su deuda. Así que ahora ya saben, tomen sus precauciones y no hagan cosas de las cuales se puedan arrepentir. Sean cuidadosos con sus títulos de crédito y nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar su podcast, El Club de los Pasguatos.